Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el problema que hemos planteado acerca del momento lineal y el impulso. Entonces, dos investigadores estudian la fuerza con la que un jugador de hockey golpea un disco de masa 156 gramos hacia una portería que se encuentra a 20 metros. Si inicialmente golpea el disco con una fuerza de 30 newtons y considerando que el jugador y el disco se encuentran en una superficie de hielo con roce despreciable, se nos pide calcular la velocidad del disco luego de 2 segundos del impacto. Entonces, como tenemos el tiempo, la diferencia de tiempo, tenemos la magnitud de la fuerza y la velocidad inicial del disco, que implícitamente se nos señala que es cero, podemos usar la fórmula de que la suma de las fuerzas por el diferencial del tiempo es la diferencia de momento. Entonces, podemos calcular que el momento inicial es la masa por la velocidad inicial, que sería cero. El momento final es la masa por la velocidad final del disco, que es nuestra incógnita. La fuerza es 30 newtons y la diferencia de tiempo es de 2 segundos. Por ende, reemplazando y despejando la ecuación, nos queda que la velocidad final es de 384,62 metros partido por segundo. Luego en la pregunta B, si en un segundo lanzamiento el disco llega al arco con una velocidad de 100 metros partido en 5 segundos, ¿cuál vendría siendo el impulso? Bueno, entonces utilizando la misma fórmula, sabemos que la sumatoria de las fuerzas por la diferencia del tiempo es igual a la masa del disco por la velocidad final del disco menos la masa del disco por la velocidad inicial del disco. Pero nosotros nuevamente sabemos que el disco parte de estado en reposo, por lo que la velocidad inicial es cero. Entonces solo nos quedaría que el momentum final es de 0,156, o sea, la masa del disco, por la velocidad final que nos mencionan que es 100. Entonces, y la diferencia del tiempo, que también nos mencionan que es 5, ya que se toma el instante del golpe como cero. Entonces vendría siendo la diferencia del tiempo 5 multiplicado por la fuerza, que es la única fuerza que se ejerce en el problema, es la del jugador de hockey, es igual a el momentum final menos el momentum inicial, que vendría siendo 0,156 por 100 menos cero. Entonces, luego si despejamos y resolvemos la ecuación, nos quedaría que la fuerza que ejerce el jugador de hockey sobre el disco es de 3,12 newtons, pero nosotros buscamos calcular el impulso. Y ya con la fuerza podremos calcular que si sabemos que el impulso es igual a la sumatoria de las fuerzas por la diferencia del tiempo, sabemos que el impulso vendría siendo 3,12 por 5, es igual a 15,6 newton por segundo. Y la pregunta C, si a los 10 metros el disco choca y se mantiene unido por el resto del trayecto a un bloque de hielo que posee el doble de la masa del disco a 30 metros partido en segundo, si la portería está a 50 metros del impacto, ¿llegarás a él 4 segundos luego del impacto con el bloque de hielo? Considera la colisión como plástica. Bueno, entonces tenemos que la colisión es plástica. Si la colisión es plástica, el momentum final es igual al momentum inicial. Entonces, además, el disco con el bloque de hielo se mantienen unidos, por lo que el momentum final vendría siendo la sumatoria de las masas por la velocidad final de ambas. Y el momentum inicial vendría siendo la masa del disco por la velocidad inicial del disco, que al ya estar en movimiento, se nos menciona que la velocidad inicial del disco es de 30 metros partido en segundo. Y sabemos también que la masa del disco es 0,156 y la del bloque del hielo es el doble de la masa del disco, por lo que sería 2 por 0,156. Entonces, si utilizamos la fórmula, sabemos que 0,156 más 2 por 0,156 por la velocidad final es igual a 0,156 por 30, que vendría siendo la velocidad. Y si despejamos, nos daría que la velocidad final del bloque con el disco
es de 0,156 por 30, partido en 0,156 por 3. Y ya si simplificamos los 0,156, nos daría que la velocidad final es de 10 metros partido segundo. Y si es de 10 metros partido en segundo, como se menciona, recorrería 10 metros en un segundo, por lo que en 4 segundos recorrería 40 metros, que sumados a los 10 metros que recorre el disco previo a la colisión, previo al choque, resultarían los 50 metros que deseamos, que son desde el estado de reposo del disco hasta la portería, por lo que sí llegaría en 4 segundos luego del impacto con el bloque de hielo. Muchas gracias.